Muy buenos días, queridas hermanas. Hoy llegamos ya a nuestro tercer tema. Hemos ido pasando del momento de liberación, llegamos a ese momento de discipulado, acompañadas por la figura de María Magdalena. Hoy vamos a tratar de meditar sobre el tema de la cruz, del momento de la crucifixión, diríamos, y al mismo tiempo de la constatación de la tumba vacía. Son dos momentos que van de la mano, de la crucifixión que nos lleva al encuentro de nuestra verticalidad y al mismo tiempo de nuestra horizontalidad. Y la constatación de la tumba vacía, que diríamos que es el momento en el que pareciera que todo se derrumba, que todo se pierde, que ya no hay esperanza. Porque son momentos de crisis, momentos muy críticos en la vida del discípulo. El discípulo ve que su maestro muere, pero que también incluso constata que el cuerpo de su maestro no está allí donde se esperaba encontrar. Y uniendo a este tema del encuentro con el crucificado y con la tumba vacía, pues yo quisiera hablar de la fraternidad, porque la fraternidad es también unas relaciones horizontales con nuestras hermanas, con nuestros hermanos, pero al mismo tiempo esta relación horizontal brota de una relación vertical con el Padre, con el Señor, con Jesucristo. Entonces diríamos que en esta dinámica, en esta experiencia de la fraternidad, se une la horizontalidad y la verticalidad, es decir, la cruz. A lo mejor podríamos decir que nosotras encontramos nuestra cruz muchas veces en la vida fraterna, en la vida comunitaria. No es tan fácil como lo pensamos. Pretender entrar en el tema de la fraternidad desde la escritura no es algo que sinceramente halague. La escritura lleva a reflexionar sobre el sentido relacional, pero casi siempre desde una situación de fragmentación, quebrantamiento y dolor. Duro las relaciones entre hermanos en la Biblia, aunque también hay relaciones que, que tienen éxito. La lista de fratrías es larga en la Biblia. Encontramos en el Génesis muchísimas listas de hermanos. Los encontramos de nuevo en el libro de los números, si seguimos en el libro del Éxodo, perdón, antes, luego el libro de los números. Es decir, vamos a encontrar muchos eh, conjuntos o grupos de hermanos que van apareciendo en la escritura. Y en el Nuevo Testamento también. Como si este proyecto de fraternidad atravesara toda la escritura, con momentos muy dolorosos y también con momentos de mucha alegría en la que los hermanos al encontrarse pueden hacer posible el sueño de la fraternidad. Como decía, la lista de fratrías es larga en la Biblia. Lo curioso es que el gran proyecto de la hermandad y de la sororidad se abre precisamente con un fratricidio, con una muerte, con el aniquilamiento del otro, de aquel que ha salido del mismo vientre materno. Es el ejemplo de Caín y Abel, que nos deja muchos interrogantes cuando entramos a meditar este texto. ¿Qué ocurre? ¿Por qué la primera vez que dos hermanos se encuentran, el uno termina asesinando al otro? Porque el texto no dice que lo mató, sino que lo asesinó. Y cuando hablamos de asesinato, como lo vamos a ver ahora más adelante también, estamos hablando es de algo que es premeditado. No es la muerte, no es que murió por un accidente, sino que uno, uno o alguien premeditó y programó, orquestó todo lo que es la muerte del hermano. Abrir el libro sagrado de judíos y cristianos con un asesinato del hermano por el hermano es como si dijéramos que la escritura comienza planteándonos el proyecto de la casa de la fraternidad desde los deseos ocultos que habitan a los hermanos y hermanas. Quizás desde el anhelo secreto de competir para ganarse el favor del padre o de la madre.
Esa situación nos plantea una opción. A nosotros, los lectores de la Biblia, los creyentes que nos situamos frente al texto, o aceptamos con fatalismo un mundo fratricida, o descubrimos que pese a la muerte y el dolor, es posible construir una fraternidad capaz de dar fundamento a la comunidad humana creyente. Por supuesto que en la Biblia encontramos textos en los cuales la fraternidad y la sororidad son logradas. Encontramos textos maravillosos donde hay hermanos que se entienden muy bien, donde la fraternidad es conquistada, alcanzada, pero casi siempre a base de esfuerzos y duros golpes. Y aquí la urgencia, diríamos nosotros, de entrar en la Biblia, de abrirla desde la clave de la fraternidad. Si ustedes se regalan el tiempo y comienzan a hacer una reflexión profunda sobre cada una de esas parejas de hermanos o de esos tríos de hermanos o de esos incluso 4 o 5 hermanos o hasta 12, 13, como aparece en el caso de los hijos de Jacob, empezamos a ver que la fraternidad es un desafío, un sueño, un don, una conquista, que no es tan fácil. La Biblia nos presenta, como decía hace un momento, una lista de fratrías. Cada lista de fratrías o cada pareja o grupito de hermanos aparece con algo sintomático que se descubre en su relación. Casi todas tienen un problema y que sirven como espejos de los males que atacan hoy la fraternidad y la sororidad en las comunidades creyentes y en particular en las comunidades que, donde conviven hermanos y hermanas unidos por lazos de fe y no de sangre, como nosotros. Nosotras estamos unidas por lazos de fe, no de sangre. Debemos y estamos llamadas a hacer posible el sueño de la fraternidad. La pregunta es si la fraternidad y la sororidad son presentadas en la escritura de manera tan dura y difícil, siendo por lo general los protagonistas de estos relatos los hijos de la misma madre, los hijos del mismo padre. ¿Cómo pretendemos vivir nosotras en hermandad cuando somos personas venidas de horizontes culturales, sociales y generacionales tan distintos? ¿Será un sueño posible? Y debemos decir que sí se logra. Como diríamos nosotros, antes de ir a que cada una se encuentre con el grupo de hermanos que desee y sueñe, yo en lo que quisiera centrarme en esta meditación es en el decálogo, en las 10 palabras, o lo que nosotros llamamos el decálogo, que es la carta magna de toda comunidad formada por vínculos humanos. Es raro que meditemos sobre el decálogo. Es muy extraño que nosotras tomemos los 10 mandamientos para hacer un retiro, para hacer una reflexión. Pero si nos adentramos en este texto con detalle, siguiéndolo con mucho cuidado, con mucha atención, atenta a las relaciones que se tejen al interior del texto, vamos a encontrar que es más que un conglomerado, un grupo de leyes que nos tenemos que aprender, porque nos van a llevar por un camino de vida, de humanidad y de fraternidad. Los textos bíblicos marcan un itinerario de fraternidad que casi siempre comienza mal, pero que en su trasegar entre crisis y momentos esperanzadores resultan diciéndonos al final que es posible trabajar, que es posible hallar la fraternidad. Así que vamos a ir entrando en el texto del Decálogo, pero antes yo quisiera hacer lectura de algo que una psicóloga señala en su artículo que se llama La sombra compartida por los hermanos. Ella se llama Christine Dowie y nos dice lo siguiente: las relaciones entre hermanos constituyen uno de los vínculos humanos más persistentes que existen, ya que comienzan en el momento del nacimiento y solo finalizan con la muerte de uno de los implicados. Por ello que, aunque nuestra cultura parezca permitirnos el distanciamiento e incluso el abandono de la relación fraterna, lo cierto, sin embargo, es que solemos regresar a ella en circunstancias especialmente señaladas como matrimonios y nacimientos,
y en momentos particularmente críticos como divorcios y muertes, por ejemplo. En esos momentos solemos sorprendernos de la prontitud con que reaparecen las viejas pautas de relación que sosteníamos con nuestros hermanos en la infancia y de la intensidad de la estima y el rencor que nos une y nos separa de ellos. Pero en cualquiera de los casos, esa otra persona tan parecida a mí siguen siendo incuestionablemente otra. Y eso también aplica para nosotras en nuestras relaciones fraternas. Nos podemos distanciar, podemos, sin embargo, o muchas veces llegar a vivir en la misma comunidad sin hablarnos, sin determinarnos. Podemos pasar mucho tiempo alejadas la una de la otra, pero hay momentos graves o momentos culmen en la comunidad que nos reúnen de nuevo y nos presentan de nuevo un camino por donde avanzar juntas como hermanas. Teniendo en cuenta, como termina diciéndonos esta autora, que la otra persona, aunque sea muy parecida a mí, es otra, es incuestionablemente otra. Así con este preámbulo, pues vamos a entrar en el tema del decálogo o el tema que llamamos el de las 10 palabras. Yo quiero proyectar aquí un cuadrito que realicé con el decálogo, teniendo en cuenta como sus dos partes. La primera parte que nosotros ubicamos en una tabla y la otra, pues, la segunda tabla de los 10 mandamientos. Vamos a encontrar que, pues, la Biblia no lo vamos a encontrar con las mismas expresiones que los podemos encontrar en el catecismo, ¿no? En el catecismo están resumidos y van directo. Y a veces no nos deja ver la hermosura del contenido del texto. Creo que ya están observando este cuadrito que se lo voy a dejar aquí para que ustedes lo vayan viendo. En él pueden observar unas flechas, pero al mismo tiempo se pueden dar cuenta que hay una relación entre la primera tabla y la segunda. Yo he colocado la primera tabla pues a mi derecha, la segunda tabla está a la izquierda. Vamos a leer este texto. Los cristianos casi siempre hablamos de los 10 mandamientos y los colocamos como si fueran los únicos que existieran en la Biblia. Pero nosotras sabemos que existen muchos más y que serían alrededor de 613 los mandamientos que encontramos en el Pentateuco. Nosotros muchas veces decimos, hay tantas leyes en el Antiguo Testamento, es un pueblo leguleyo, el pueblo judío, pero si nos percatamos bien de esas leyes están ahí para que el hombre pueda realizarse plenamente. No son leyes coercitivas, son leyes que acompañan al ser humano y le van mostrando el camino de unidad, de integración interior, pero también de integración con su comunidad, con los otros. Lo que nosotros llamamos los 10 mandamientos y que aprendimos en la catequesis y, y que desde niños y que hacemos también nosotros que los niños y los jóvenes los aprendan, son llamados por el judaísmo, por la misma escritura, porque así los llama el mismo libro, las 10 palabras. Las 10 palabras excepcionales que en el fondo resumen en los 2 mandamientos todo lo que ellos son. O sea, nosotros tomamos esos mandamientos que aparecen en los evangelios sinópticos, que son tomados del Antiguo Testamento, esos que dicen, o ese gran mandamiento que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y el segundo, y al prójimo como a ti mismo. Estos mandamientos tomados del Pentateuco, ¿verdad? El primero es el Shema Israel, ¿verdad? Que encontramos en el libro del Deuteronomio, y el segundo que está tomado de la carta social que encontramos en el Levítico. Entonces, prácticamente estamos repitiendo 2 de los 613 mandamientos de la Escritura. Y esos 2 mandamientos que el cristiano une para hacer una sola expresión, para decir que hay que amar al Señor y que hay que amar al prójimo, también están presentes en las 10 palabras o en los 10 mandamientos. Entonces, vamos a estar como atentas al texto.
Comenzaríamos con el primer mandamiento, es el que está en azulito, donde dice, yo, el Señor, soy tu Dios, que te he sacado de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Esta es la primera palabra. No pensemos ahorita tanto en mandamientos, sino en las 10 palabras. Esta es la primera palabra, la primera expresión, la primera frase, la primera palabra. La segunda sería, no habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás ídolos ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios exigente que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Y tengo misericordia por millares con los que me aman y guardan mis mandamientos. La tercera palabra, que está en otro color, no pronunciarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dejaré sin castigo a quien toma su nombre en vano. La cuarta palabra en verde, recuerda el día de reposo para santificar. No solamente es santificar las fiestas, no, es mucho más. Recuerda el día de reposo para santificarlo. Esto nos retorna al primer día de la creación. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, pero el día séptimo es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que habita en tu ciudad. Pues en 6 días hizo el Señor tu Dios el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contienen, y el séptimo se reposó. Por eso bendijo el Señor el día de descanso y lo santificó. Y el quinto mandamiento de la primera tabla, respeta a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te ha dado. Luego vamos a la segunda tabla, que ya es mucho más parecida a lo que tenemos en nuestros 10 mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no pronunciarás sobre tu prójimo testimonio mentiroso, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclava, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Las 10 palabras, para ser entendidas correctamente, deben ser trabajadas en sus 2 columnas, ¿verdad? Y la una frente a la otra. Estas 10 palabras nosotros las hallamos tanto en el Éxodo, en el capítulo 20, como en el Deuteronomio, en el capítulo 5. Pues aquí hemos tomado el texto del Éxodo, pero lo podemos comparar también con el Deuteronomio 5. Entonces nosotros vamos, ya hemos hecho la lectura, vamos primero a tratar de encontrar las relaciones. Nosotros vemos relaciones al interior de las 10 palabras. Pero antes de irnos a las relaciones en las 10 palabras, yo quiero que observemos muy bien cómo comienza este relato de las 10 palabras y cómo termina. Si ustedes se fijan bien, el texto nombra primero al Señor Dios, al que es. Esa es la introducción. Mientras que la última palabra es tu prójimo. Ahí yo coloqué una flechita que indica esa relación. Y esas 2 palabras o esas 2 expresiones están en color amarillo, resaltadas en amarillo. Todo se abre con la profesión de que el Señor es nuestro Dios, pero todo se cierra con la palabra prójimo. Así que volvamos de nuevo al primer mandamiento y al segundo. Amarás al Señor tu Dios, y el segundo mandamiento que tenemos nosotros los cristianos tomados del antiguo, y a tu prójimo como a ti mismo. Van muy de la mano. Si yo amo al Señor, mi Dios, y lo respeto, en consecuencia, yo amo y respeto al prójimo. Y volvemos aquí a lo que es la cruz, la relación de verticalidad y de horizontal. Entonces diríamos, eso es
como podemos hacer como una gran inclusión en este texto, con qué se abre y con qué se cierra. Luego vamos a encontrar nosotras que hay una estrecha relación entre la tabla de la derecha y la de la izquierda, ¿verdad? También podríamos decir algo interesante aquí es que la palabra Señor aparece una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete veces en la primera tabla. Y que en la segunda aparece la palabra prójimo, la más repetida, una, dos, tres y cuatro veces. El acento está puesto en quién es el Señor para nosotros, pero también quién es mi hermano. Y qué, diríamos, el respeto que le debo al Señor y el respeto que le debo a mi hermano. Vamos entonces a mirar la primera relación. La primera relación, podríamos decir, está entre el mandamiento número 1 y el número 6. 1 y 6. Yo, el Señor, soy tu Dios, que te ha sacado de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Y al frente tenemos, no matarás. ¿Qué relación encontramos aquí? Podríamos decir que solo el Señor y únicamente Él es el dueño de la vida, ¿cierto? Él es el dueño de la vida. Por lo tanto, a mí se me prohíbe rotundamente con un no, que es fuertísimo acá, enfático, no matarás. Pero el texto bíblico no dice no matarás, yo dejé no matarás. El texto bíblico dice en realidad no asesinarás, no asesinarás. Porque, como sabemos nosotros, matar, eso puede ser algo que ocurra accidentalmente, sin quererlo. Pero asesinar, como lo decíamos ahora al inicio de esta charla, es algo premeditado, es algo pensado, es algo querido, es algo que se ha programado. Entonces, solo el Señor tiene el derecho a quitar la vida, como Él tiene el derecho a darla. Solo el Señor da o quita la vida. A nosotros no diríamos, no nos toca eliminar a nadie. No debemos eliminar a nadie. Por lo tanto, es un no enfático. No asesinarás. Esa es la relación que podemos encontrar entre el primero y el sexto mandamiento. Luego viene el segundo y el séptimo. El segundo mandamiento nos está diciendo que no tendremos otros dioses delante de nosotros, porque solo el Señor es Dios. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás ídolos, no tendrás otros dioses, no te postrarás ante ninguna estatua, no te postrarás ante nadie. Solo yo soy Dios. Soy un Dios exigente. Y el mandamiento que le corresponde es el mandamiento séptimo. Y dice, no cometerás adulterio. La idolatría es llamada en el lenguaje bíblico adulterio. Y el adulterio es traicionar al legítimo esposo. El adulterio es no reconocer al Señor Dios como el verdadero y único esposo. Serle infiel al esposo del pueblo de Israel, al esposo de, diríamos nosotras, de todos los creyentes, ¿cierto? Es una relación esponsal la que salta aquí y por lo tanto cometer adulterio es traicionar. Los mandamientos 3 y 8, el número 3 que nos dice que no podemos jurar en el nombre del Señor, no emplear el nombre del Señor en vano, y al frente nos dice no robar. ¿Por qué? Porque emplear el nombre del Señor en vano es robar. El robo del que habla el decálogo no es tanto la usurpación de bienes ajenos, sino la apropiación de la libertad del otro. Invocar el nombre de Dios en vano es quererse apropiar de él con fines personales. Luego tenemos el mandamiento 4 y el mandamiento 9. El 4 y el 9 van a decir lo siguiente. El 4 es respetar el día sábado, el día de descanso, el Shabbat, el día de descanso. 6 días tú trabajaste, deja que todos descansen y todo descanse el día séptimo. ¿Descansará quién? Descansarás tú, tu hijo, tu hija, ¿cierto? Tu siervo, tu sierva, tu ganado, el extranjero que habita en tu ciudad. Todos tienen derecho al descanso. Y va en relación
no pronunciarás sobre tu prójimo testimonio mentiroso. Es decir, es un día también para que respetes a tu prójimo. El 4 y el 9 afirman que el gran testimonio de la existencia de Dios es el respeto del día sábado, el Shabbat. Por él existe la creación y es obligación del hombre respetarlo para hacer un pare y hacer memoria de su acción. De aquí que no pronunciar falso testimonio, es decir, la verdad de Dios mismo, respetando al hermano en sus derechos. Todos tenemos derecho al descanso. Todos. La sierva, el siervo, la esclava, el esclavo, hasta el ganado, ¿verdad? Hasta el ganado tiene derecho a ese día de descanso. Y los mandamientos 5 y 10 afirman que el lazo que los une es a nivel de familia, que sabrá formar al hombre para que en el futuro no sea envidioso. Respeta a tu padre y a tu madre. Bien, ¿por qué? Porque ellos te han enseñado a vivir con honestidad. Tú no estás llamado a envidiar al otro. Nosotros muchas veces decimos que las personas se convierten en envidiosas por la formación que también han recibido en su casa, por la formación que también se ha recibido. Aquí podríamos encontrar como ese nexo. El respeto al padre y a la madre es el respeto a la propiedad también de ellos, a la propiedad de ellos. Y estamos llamados a no codiciar lo del otro, ni la casa del prójimo, ni la mujer del prójimo, ni su esclavo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, nada que sea del otro. Pero aquí se abren otra especie de relaciones muy interesantes. Y es que nosotros vamos a ver, aquí diríamos, está la parte que tiene que ver con el Señor, como ya lo decíamos, y la parte que tiene que ver con el hermano. Si nos fijamos bien, los mandamientos 1 y 2 llevan al conocimiento y reconocimiento de Dios. ¿Quién es Dios? A conocerlo, reconocerlo, afirmar quién es Dios. Y esto hace parte del pensamiento. Aquí entra en juego el pensamiento y la inteligencia humana. Pensamiento, recordemos bien esa palabra. Aquí los dos primeros son el pensamiento. Mientras que el tercer mandamiento tiene que ver con la palabra pronunciada. No pronunciarás el nombre del Señor en vano. La palabra. Los dos primeros son pensamiento, el tercero es palabra, y el cuarto y el quinto tienen que ver con la acción. Cuarto y quinto tienen que ver con la actitud, con la acción, ¿verdad? El día de reposo, el día por excelencia y el respeto a los padres. Acción. Entonces, diríamos los dos primeros, pensamiento, el del tercero, palabra, y los dos siguientes, acción. Vamos del pensamiento a la acción. Pensamiento, palabra y acción. Mientras que en la tabla siguiente ocurre que vamos de arriba abajo, de abajo arriba, podríamos decir. No matarás, no cometerás adulterio y no robarás es acción. Estamos al nivel de la acción. Prohibición de asesinato, de adulterio y de robo. El noveno mandamiento hace referencia a la palabra. No pronunciarás sobre tu prójimo testimonio mentiroso. Y el décimo mandamiento hace referencia al pensamiento, porque se codicia con la mente. Entonces, por eso la línea va hacia arriba. Pensamiento, palabra y acción. Es interesante esa relación que encontramos en los mandamientos. ¿Por qué? Porque diríamos que todos los 10 mandamientos nos invitan a poner atención a lo que pensamos, a lo que decimos y a cómo actuamos. Pensamiento, palabra y acción. Esas son las tres operaciones funcionales de la persona. La persona piensa, habla y actúa. Entonces nosotros diríamos que en la dimensión Dios-hombre vamos del pensamiento hacia el acto, mientras que en la dimensión de hombre a hombre vamos de la actitud y los gestos al pensamiento.
tanto a nivel de relación con Dios como a nivel de relación con los otros, debemos estarnos preguntando constantemente qué pienso, qué digo, cómo actúo, tanto en la relación con Dios como en la relación con el hermano. ¿Qué pienso, qué digo y cómo actúo? Creo que es una invitación a poner esto como base de la fraternidad. ¿Por qué? Porque a veces por nuestros pensamientos, por nuestras palabras o por nuestras actitudes destruimos la fraternidad, la destruimos completamente. Así que yo quiero invitarlas para que le dediquemos un tiempo a esta parte, a lo que significa amar a Dios con todo el corazón, pero también amar al hermano, partiendo de estas relaciones que se tejen al interior de los 10 mandamientos. Están dados para que tengamos vida y para que respetemos las relaciones de verticalidad y de horizontalidad. La cruz. En la cruz dice San Juan, que el Señor dice, en la cruz los reuniré a todos, atraeré a todos hacia mí. Todos estamos llamados a contemplar al crucificado, así como las mujeres lo contemplan. Entonces, si se fijan bien en los textos sinópticos, de manera particular, en el momento de la cruz, las que llegan allí son las mujeres. Los varones parece que no llegan al momento de la crucifixión, son las mujeres. Aparte de Juan, que dice que el discípulo amado, pero no nombra a Juan, ¿cierto? El Evangelio de Juan dice el discípulo amado sin decirnos quién era. Los sinópticos dicen, y había allí unas mujeres que lo observaban todo. Ustedes pueden buscar ese texto bíblico y empieza a nombrarlas, y la primera que nombra es a María Magdalena. Ella está presente en el momento de la cruz. Y después, como decíamos, es la que va a ir a constatar que la tumba está vacía. Las invito, hermanas, para que en este día de reflexión, en este tercer día de reflexión, que es como el centro de esta semana de retiro, ¿verdad? Pensemos muy bien en cómo estamos tejiendo relaciones desde esta parte de los 10 mandamientos, con el pensamiento, con la palabra, con la actitud. Cómo hacemos vida verdaderamente en nosotras el mandamiento o los 2 mandamientos que Jesús nos propone en el Nuevo Testamento. Amarás al Señor con todo tu ser, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Una vez más recordemos, los 10 mandamientos se abren con la afirmación, yo, el Señor, soy tu Dios. Y termina con la palabra prójimo. Hermanas, les deseo una feliz mañana o tarde, depende cómo ustedes lo estén tomando. Un tiempo dedicado a la reflexión, un tiempo dedicado al encuentro con nosotras mismas y a pensar delante del Señor cómo están siendo nuestras relaciones. Y como decíamos hace un momento, hacernos la pregunta con relación a Dios y al otro o a la otra, ¿qué pienso? ¿Qué digo? ¿Cómo actúo? Creo que aquí terminamos este momento de encuentro con el Señor, con la palabra, invitadas a encontrarnos con el Señor a lo largo de nuestra jornada.